Hola amigos, continuando con el contenido para la carrera de Sistemas Informáticos para la materia de Programación 1, el día de hoy vamos a ver el tema de diseño de algoritmos. Para esta parte vamos a empezar primero nuestra idea central en nuestro mapa mental. Vamos a empezar hablando de lo que es un algoritmo, ¿ok? Y vamos a mencionar estas 4 ideas o 4 conceptos de lo que es un algoritmo, ¿ok? Vamos a empezar primero. Decimos que un algoritmo es un conjunto y secuencia de instrucciones. Podemos decir también que un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones. Podemos decir que un algoritmo es una sucesión de instrucciones de secuencias. Podemos decir que un algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones que tiene un principio y fin para resolver un determinado problema. Esos son los 4 conceptos o 4 ideas que podemos mencionar de lo que es un algoritmo, ¿ok? Yo me quedo con la última que dice conjunto ordenado de instrucciones que tiene el principio y fin para resolver un problema, ¿ok? Por ejemplo, podría ser el problema de cómo sacar la llanta de un automóvil, ¿no? O cambiar la llanta de un automóvil. O puede ser el problema, cómo podemos resolver el problema de cepillarnos los dientes, por ejemplo, ¿no? Eso se refiere a un conjunto ordenado de instrucciones que tiene un principio y un fin para resolver un determinado problema, ¿ok? Muy bien, ahora, los algoritmos están compuestos por las siguientes partes. Primero tenemos la entrada, que vendría a ser el input o la entrada, que es en donde nosotros vamos a recibir lo que son los datos constantes y variables, ¿no? Esa es una de las primeras partes, la entrada. Otra parte de un algoritmo vendría a ser el proceso y otra parte de un algoritmo vendría a ser la salida. Esas son las 3 partes de un algoritmo, ¿ok? Vayámonos a la parte de la entrada. En la parte de la entrada nosotros podemos tener datos que no son más que un conjunto de caracteres que pueden ser alfabéticos, pueden ser numéricos o alfanuméricos, como por ejemplo el número de mi carnet vendría a ser un alfanumérico, números y letras, ¿no? Que puede ser un 3410689 LP, por ejemplo. Ese vendría a ser un dato alfanumérico, o puede ser un dato numérico como por ejemplo la edad que yo tengo, ¿no? O puede ser también el nombre que yo tengo también, ¿no? Ese es un dato. Otra cosa que vamos a encontrar en la entrada pueden ser las constantes. Las constantes son aquellos valores o datos que no cambian en ninguna parte del algoritmo. Por eso se llaman constantes. Empiezan con un valor inicial y ese valor no cambia del principio a fin, ¿ok? Luego tenemos lo que son las variables. Las variables vendrían a ser como una especie de cajas que son las receptoras o las que les vamos a asignar determinados valores para poder hacer un proceso más adelante, ¿ok? Bueno, ahora vayámonos a la parte de los datos. Dentro de los datos, les cuento, tenemos 2 tipos. Unos que son los simples, que vendrían a ser por ejemplo los numéricos, como había mencionado. Podrían ser por ejemplo los lógicos también. En los lógicos se refiere por ejemplo al hecho de tener un true o un false, por ejemplo un verdad o falso. Y en los alfanuméricos que sería una combinación de números y letras, que lo podríamos por ejemplo para un correo electrónico, por ejemplo se me ocurre un alfanumérico, ¿no? Esos son los tipos de datos simples que nosotros podemos tener de entrada dentro de un algoritmo, que es una parte de lo que son los algoritmos. El otro tipo de dato que podríamos tener en una entrada de un algoritmo vendría a ser los estructurados, que vendrían a ser por ejemplo arreglos, podrían ser registros, podrían ser pilas o colas, que ya vendrían a ser un poquito más complejos, ¿no? No son tan simples como los que hemos mencionado en la parte superior, sino que son un poquito más complejos. En los arreglos, por ejemplo, vamos a ver más adelante que pueden ser vectores o matrices, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces un poquito más complejos. Vayámonos a la otra parte de un algoritmo, vendría a ser el proceso.
El proceso tiene, por ejemplo, dentro de esta parte del algoritmo, podemos ver nosotros proceso de asignación. Es cuando una variable que tú has declarado como entrada, tú le das un determinado valor. Ponte el caso de que estamos realizando un algoritmo para sumar dos números. Tú te declaras en la entrada dos variables y a esas dos variables les asignas un determinado número para poderlos sumar. Digamos, A igual asignado a 2 y B asignado a 3. Ese proceso de asignación, ¿no es cierto?, vendría a ser parte del proceso de un algoritmo, ¿ok? También podemos tener el tema de expresiones. Ponte el caso, una expresión podría ser, por ejemplo, c igual a cuadrado más b cuadrado, o c igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Una expresión podríamos tener también dentro del proceso, que es una parte del algoritmo. Podemos tener también operadores aritméticos, que como saben vendría a ser la suma, la resta, la división, la multiplicación. Podemos tener también operadores lógicos, como por ejemplo el y el o, ¿no?, que son operadores lógicos. Y podemos tener también operadores relacionales. Los operadores relacionales se refieren a los operadores de mayor, menor, menor igual, mayor igual, igual o distinto. ¿Ok? Esos son los elementos que podríamos encontrar dentro de una parte del algoritmo que se llama proceso. Y en la salida, el output o la salida del algoritmo, que es una parte del algoritmo, podemos tener información que, por ejemplo, sería ya todo lo que se ha procesado, ¿no?, que nos muestra dentro de la salida, ¿no? Imagínense que nosotros queremos resolver un problema con el algoritmo, que es sacar el área de un rectángulo. Para poder calcular el área del rectángulo necesitamos dos entradas, la base y necesitamos la altura. Esos son los datos de entrada que necesitamos, y luego necesitamos una variable que va a ser el área, que va a guardar es el valor del área del rectángulo. Dentro del proceso nosotros vamos a decir que el área va a ser igual a la base por la altura. Y ese área nosotros vamos a mostrar como información que se ha obtenido después del proceso que hemos realizado, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser realizar un algoritmo para resolver el problema de calcular el área de un círculo. El área de un círculo sabemos que vendría a ser igual a pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las constantes estaría pi, que es un valor que no va a cambiar en ningún momento. Tenemos el radio, que vendría a ser el dato de entrada que vamos a necesitar, y necesitamos una variable que vendría a ser el área. Dentro del proceso vamos a decir que el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, y eso es lo que vamos a mostrar nosotros como información final, que vendría a ser el proceso de los datos que han ingresado y se muestra. Ahora, en algún caso, esta información que nosotros mostramos como salida puede también formar parte de la información que puede utilizar otro sistema. O sea, los datos que ha botado este resultado del algoritmo puede ser utilizado después para otros cálculos, ¿no? Por eso también colocado en la parte de acá lo que es la parte de información y lo que es la parte de lo que son los datos, ¿ok? Entonces, esas vendrían a ser las partes de lo que vendría a ser un algoritmo, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características que debemos de saber sobre un algoritmo? Tiene que ser preciso, esa parte es importante. Debe ser también, un algoritmo debe ser bien definido, ¿no? Bien definido, no debe tener ambigüedades, no debe ser preciso, conciso. Debe ser finito, significa que debe de empezar y debe de terminar. No puede ser, no se puede ejecutar por siempre, o no puede, el conjunto de instrucciones debe de terminar en algún momento, no puede ser para siempre. Otra característica de los algoritmos es que tiene 0 o más entradas. Esa parte es muy importante. Fíjense ustedes que hemos dicho, las partes de un algoritmo son la entrada, el proceso y la salida. Dentro de la entrada puede haber que no tenga ninguna entrada, ¿no? Puede haber el caso de eso.
o puede tener más de una entrada, ¿no? Como en el caso del cálculo de un rectángulo, necesitamos dos datos, la base y la altura, para poder calcular el área. Entonces acá tenemos dos entradas, ¿no? Luego, otra característica que tenemos de los algoritmos vendría a ser tiene un resultado. Eso es muy importante. El algoritmo debe de darnos un resultado. El resultado vendría a ser la salida que nosotros vamos a proporcionar. Esa parte es muy importante. Ahora, los algoritmos, les comento que se aplican para diferentes áreas. Se aplican los algoritmos para el área de matemáticas. Si ustedes lo ven desde el punto de vista de matemáticas, los algoritmos están allí. Se pueden aplicar también los algoritmos en lo que es el área de la economía. Se puede aplicar bastante el tema de algoritmos en el área de administración, ¿no? Administración de procesos y todo eso. Es una nueva tendencia de la administración. Y luego tenemos también, se puede aplicar los algoritmos en la producción, ¿no? Cuando ustedes ven, por ejemplo, una fábrica, de seguro que están aplicando un algoritmo de producción para poder fabricar un determinado producto. Luego también, obviamente, la parte que más nos interesa, que vendría a ser la aplicación de los algoritmos en la parte de la programación, ¿ok? Muy bien, entonces esta parte es muy importante. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los tipos de algoritmos que nosotros tenemos para poder ver? Tenemos los algoritmos computacionales que van relacionados con la computadora. Tenemos los algoritmos no computacionales que obviamente no están relacionados con la computadora. Y tenemos los algoritmos cualitativos, que no involucra cálculos numéricos. Y tenemos los algoritmos cuantitativos, que involucra cálculos numéricos. Estos vendrían a ser los tipos de algoritmos que ustedes van a encontrar, ¿ok? Ahí está. Ahora, al momento de que nosotros vamos a crear o vamos a resolver un problema con un determinado algoritmo, nosotros vamos a utilizar algo que se denomina técnicas de diseño. Las técnicas de diseño vendrían a ser como las estrategias o cuál va a ser tu estilo más o menos de resolver el problema, y existen varios que voy a mencionar. Acá está el algoritmo divide y vencerás, que consiste en dividir el problema mayor en pequeños problemas para que sean más fáciles de comprender, que sería, digamos, uno de los algoritmos más utilizados. Después está el algoritmo voraces, el algoritmos paralelo, algoritmos probabilísticos, algoritmos determinísticos y los algoritmos no determinísticos, ¿ok? Bueno, pero algoritmo divide y vencerás es el que se utiliza bastante. Ahora, existe otro algoritmo que se llama el algoritmo de arriba hacia abajo, el algoritmo top-down. Este algoritmo lo que es un poco parecido al divide y vencerás, porque hace algo parecido al divide y vencerás. Trata de resolver el problema de arriba hacia abajo, desde lo grande hasta lo pequeño. Más o menos esa vendría a ser también la idea de ese algoritmo, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería la representación de un algoritmo? Ya hemos explicado cuál es la idea de lo que es un algoritmo, ¿no? Nos hemos quedado con que es un conjunto ordenado de instrucciones que tiene un principio y fin para resolver un problema. Hemos mencionado las partes de un algoritmo, que vendría a ser la entrada, el proceso y la salida. Hemos mencionado qué características debe tener un algoritmo. Hemos explicado también en qué áreas se puede aplicar los algoritmos. Y también hemos mencionado los tipos de algoritmos que nosotros podemos encontrar y las técnicas de diseño que nosotros podemos tener para los algoritmos. Ahora, la otra pregunta que podemos hacernos es: ¿cuál sería la representación de un algoritmo? ¿Cómo yo puedo representar un algoritmo? Entonces acá yo tengo mencionado estas 5. Primero tengo los diagramas de flujo, que vendría a ser una forma gráfica de poder representar el algoritmo para poder resolver un determinado problema. Luego tenemos el otro, que vendría a ser un algoritmo de lenguaje natural, que es el que nosotros generalmente utilizamos. Por ejemplo, si yo quisiera,
resolver un algoritmo para poderme cepillar los dientes, entonces yo tendría que decir primero, ¿no es cierto?, ir al baño, ¿no? Ir al baño, levantar el cepillo de dientes, ¿no? Como paso 2. Paso 3 sería abrir la pasta dental. Paso 4, colocar la pasta dental sobre el cepillo. Paso 5, cepillar los dientes cuidadosamente por 5 minutos. Y casi el paso final, enjuagarse. Y paso final, secarse y fin, ¿no? Más o menos sería eso, en lenguaje natural explicado, el algoritmo para poderte cepillar los dientes. En cambio, en el diagrama de flujo ya vendría a ser un poquito más gráfico. Acá ya vamos a ver el tema de gráficos que representan ciertas instrucciones, ¿ok? Luego tenemos el pseudocódigo, que vendría a ser una mezcla más o menos entre lo que nosotros vamos a ver más adelante como código de programación o código fuente, y una mezcla entre lo que es el lenguaje natural, ¿ya? Entonces es una mezcla de esos dos, es un pseudocódigo. Se parece bastante al lenguaje natural, no es gráfico, pero ya tiene algunas ideas de más o menos cómo podría ser un código fuente más a futuro. Luego tenemos las fórmulas matemáticas y luego tenemos los diagramas de Nasse, por ejemplo, que también nos sirven para poder representar un algoritmo. Recordemos, muchachos, de que los algoritmos se aplican en diferentes áreas. Es por eso de que muchas veces cuando ustedes hacen una investigación o van buscando información sobre el tema de algoritmos, van a ver que los algoritmos se los puede implementar en diferentes áreas, y a veces eso tiende un poquito a la confusión. Es por eso importante de que cuando busques algoritmos los busques enfocado a lo que es la programación, ¿ok? Y ahí te va a salir de seguro el tema de diagramas de flujo, te va a salir el tema de pseudocódigo y te va a salir el lenguaje natural como representaciones top dentro de lo que son los algoritmos, ¿ok? Muy bien. Ahora, para poder trabajar con el tema de algoritmos, ¿cuáles vendrían a ser las herramientas para poder trabajar el tema de algoritmos? Yo hoy quiero trabajar con algoritmos. Para poder hacer esto, tú puedes empezar con una hoja y puedes empezar con tu lápiz o puntabola o micropunta, con lo que quieras. Ya puedes empezar tú a resolver un determinado algoritmo, porque fíjate que tienes la opción de resolverlo con un lenguaje natural, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, una idea bien fácil para poder hacerlo de un lenguaje natural para un determinado problema? Por ejemplo, podría ser para poder hacer un determinado pastel, o para poder hacer, por ejemplo, un determinado plato de comida. Lo puedes hacer con lenguaje natural, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, esa vendría a ser tu primera herramienta, ¿no? Lápiz y papel. Pero ahora, si nos vamos a la parte donde ya queremos utilizar herramientas de software, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, estas 4 herramientas que vendrían a ser las herramientas que me pueden ayudar a mí a poder trabajar el tema de algoritmos, pero relacionados ya con la programación. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el PSAT, ¿no? Que vendría a ser, les voy a mostrar acá, hay una imagen que tengo en esta parte. Fíjense, este vendría a ser el software que traducido, o bueno, es un acrónimo en realidad, que se llama pseudointérprete. Es el acrónimo de pseudointérprete, así se llama el software, que me ayuda a mí a poder crear mis algoritmos para resolver problemas. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos la multiplicación de dos números, ¿no? Fíjense que define dos números, uno que se llama N1 y N2, y luego dice ingresa el primer número, lee N1, lo multiplicar dice N1 por 2, ¿no? Y luego la multiplicación es multiplicar. Entonces fíjense ustedes de que esto vendría a ser, por ejemplo, un pseudocódigo, ¿no? sería un pseudocódigo. No vendría a ser un algoritmo con un lenguaje natural, sino ya vendría a ser un pseudocódigo, ¿no? Ahí está. Entonces con el pseudointérprete es un programa que me ayuda a mí a poder resolver algoritmos mediante lo que es, bueno, básicamente en la imagen hemos visto eso, que es mediante pseudocódigo, ¿no? Que es una de las, como había mencionado en esta parte, es una forma de representación de un algoritmo, ¿ok?
La otra que vendría a ser el DFD, que es otro software también que nos puede ayudar para poder resolver los algoritmos, pero este ya un poquito más lo vemos más orientado a la parte gráfica. Como podemos ver en esta parte, muchachos, fíjense ustedes, tenemos ese es el software DFD que está resolviendo un determinado problema, pero lo está haciendo ya mediante diagrama de flujo, ¿no? Lo está haciendo mediante diagrama de flujo, y estas son las figuras que representan las instrucciones que tenemos dentro del algoritmo, ¿ok? Ahí está. Entonces tenemos el DFD como herramienta de software para poder trabajar el tema de los algoritmos. Luego tenemos otra herramienta importante que se le utiliza bastante, que es el Scratch, que es una herramienta de software también que la vamos a tener, que creo que la tengo por acá. Ahí está el Scratch. El Scratch, fíjense, es un software que ha sido creado generalmente para niños, pero es una herramienta muy buena para empezar a aprender, en donde también puedes tú resolver problemas, y es una herramienta muy gráfica, tiene una interfaz gráfica que nos ayuda a jugar con este objeto, con este gatito, ¿no es cierto?, mediante instrucciones dentro de tu algoritmo, ¿no? Es muy interesante la herramienta Scratch, ¿ok? Luego tenemos finalmente una que se llama Raptor. Raptor vendría a ser también otra herramienta en la cual nos ayuda también a poder trabajar el tema de diagramas de flujo, en donde nosotros podemos resolver cualquier tipo de problema de programación, ¿ok? Esas vendrían a ser las herramientas que nosotros tenemos para poder, herramientas de software para poder representar, ¿no? Para poder representar a un algoritmo básicamente en pseudocódigo y diagrama de flujo, en estos dos de acá, ¿ok? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos el día de hoy con lo que es el diseño de los algoritmos.